Bueno, pues entonces, si os parece, vamos a buscar el texto que nos toca en Marcos 10. Marcos 10. Esta es una historia, la historia del joven rico que aparece en 3 evangelios. Aparece en Mateo, aparece en Marcos, también aparece en Lucas, ¿vale? Pero nosotros vamos a coger Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Versículo 17 en adelante. ¿Lo tenéis? Sí. Dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Y Jesús continúa, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Aquí en lo de no defraudes, no se corresponde exactamente con los 10 mandamientos de Éxodo 20, no sé si se puede referir a lo de codiciar, no codicies, la vaca de tu vecino, etcétera, ¿no? Pero bueno, lo que dice el texto es esto, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre, y en el Evangelio de Mateo termina esta lista añadiendo el evangelista, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí no, en Marcos no, pero en Mateo sí, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Él entonces respondiendo le dijo, el joven, ¿no? Respondiendo a Jesús, le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Vamos a dejar la lectura aquí. Aquí, en el Evangelio de Marcos, no se dice que el rico fuera un joven, pero en Mateo sí. El Evangelio de Mateo 2 veces habla de que era un joven rico. Entonces, curioso porque justo el texto anterior que encontramos a esto que hemos leído es esa escena en la que quieren traer a los niños a Jesús para que los bendiga, pero los discípulos dicen, no lo molestéis, ¿no? Que está muy ocupado. Y Jesús pues dice, de los niños es el reino de los cielos, de los niños es el reino de los cielos. Y luego añade, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Una de las cosas con las que yo me quedo de estos encuentros de Jesús con gente es que Jesús es muy radical, es muy contundente. Fijaos lo que acaba de decir antes justo de la conversación con el rico. El que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. El reino de Dios es de los niños. ¿Por qué? De los niños. Bueno, quizá porque tienen más facilidad para creer y punto. Para confiar en Dios, para depender de Dios. Y ahora, antes, con Nicodemo pasó algo parecido. A mí me tocó Nicodemo, que era creo que el primer encuentro. ¿Os acordáis de lo que el Señor le dijo a Nicodemo, también así muy radical? Si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Si no naces del Espíritu, no vas a entrar en el reino de los cielos. ¿No os parece un lenguaje muy radical, muy contundente? O te haces como un niño o no entras. O naces de nuevo o no entras. Y ahora tenemos una pregunta que tiene que ver con lo mismo, pero es otro personaje. Es el joven, ¿no? La pregunta es, ¿qué haré para heredar la vida eterna? O, dicho de otra manera, de la misma manera, ¿qué haré para entrar en el reino de los cielos? Es decir, cuando
cuando me muera, ¿qué tengo que hacer ahora para que cuando me muera me vaya contigo, me vaya con Dios al cielo, ¿no? ¿Se entiende, no? Como vamos siguiendo, parece que una misma temática, al menos en algunos de estos encuentros. Este joven nos enseña que él tenía una inquietud muy fuerte por este asunto, al menos la manera en la que se presenta ante el maestro, porque fijaos, hemos leído, ¿no? Dice que al seguir Jesús su camino, llegó uno corriendo. O sea, este joven vino corriendo, parece que no quería que se le escapara Jesús. Y además dice, arrodillándose delante de él, otras versiones, pues hincando la rodilla en el suelo, le hizo esta pregunta al maestro, ¿no? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Es curioso porque este joven era religioso, por lo tanto, de niño había conocido, digamos, la palabra, por así decirlo, había sido enseñado en las Escrituras, él se conocía los mandamientos. Él incluso contesta, ¿no? A Jesús le contesta, dice, yo ya he guardado todos los mandamientos desde mi juventud, desde niño, he guardado los mandamientos. Pero aún así, no lo tenía claro. Aún siendo religioso, no tenía claro de si voy a ir o no voy a ir, si voy a heredar la vida eterna o no la voy a heredar. Entonces, viene corriendo. Y de rodillas le pregunta al maestro, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿hay algo más que tengo que hacer? ¿No? Porque él ya había hecho cosas, pero ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Bueno, creo que es una pregunta, de nuevo, importante en la vida de cada uno, ¿no? De nosotros y de cualquiera en el mundo en que vivimos. Hay esa inquietud normal, ¿no? Por lo que pasa después de la muerte y de estar seguros de qué va a pasar con nosotros. No sé si todo el mundo esta mañana tenemos seguridad de qué va a pasar con nosotros si morimos hoy. ¿A dónde vamos si morimos hoy? Este verano, por desgracia, hemos escuchado de muchas situaciones en las que alguien ha fallecido porque se esperaba o no se esperaba. Tenemos seguridad, tenemos inquietud como el joven. Ahora, si hay algo que sacamos de todos los encuentros que hemos visto, es que Jesús tuvo una respuesta. Jesús siempre tiene una respuesta. Aunque incluso no le hayamos hecho una pregunta. De hecho, con Nicodemo no le preguntó. Pero Jesús tenía una enseñanza para la inquietud que en el fondo tenía Nicodemo. Y esta es una de las, para mí, enseñanzas de todo el verano. Lo mejor que podemos hacer cada uno de nosotros es ir corriendo a Jesús y ponernos de rodillas y preguntarle y esperar respuesta y estar dispuestos a hacer lo que Él dice. Este joven quizá había escuchado la conversación de Jesús con los fariseos, no lo sabemos, no lo dice el texto. Pero está claro que de alguna manera este joven sabía que en Jesús podía tener una respuesta, ¿no? Pues si no, ¿para qué va corriendo, clava la rodilla en señal de respeto? O sea, alguna idea, o más que una idea, ¿no? Probablemente más que una idea este joven tenía de Jesús. Él pensaba que Jesús le podía aclarar su inquietud, le podía contestar, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿No? Por lo tanto, fijaos, aquí hay una enseñanza, ¿no? No sé si tú tienes una inquietud de lo que sea, a veces tenemos preguntas, inquietudes. Lo mejor que podemos hacer es ir corriendo a Jesús, ponernos de rodillas y clamar a Él. O, otra cosa que podemos hacer con los que sabemos a nuestro alrededor que tienen inquietudes es llevarles a los pies de Jesús, acompañarles. ¿No te queda claro después de todo el verano que el que tiene las respuestas es Cristo, es Jesús? ¿No nos queda claro? Por lo tanto, ¿a quién hay que ir? ¿A quién tenemos que llevar a los demás? Es a Jesús.
Allí está la respuesta. Él es la respuesta. Ahora, ¿por qué tenía este joven esta inquietud? Si, como hemos dicho, pues pertenecía a la religión judía y se sabía la Biblia, probablemente, sabía los mandamientos. Aparte era rico, lo de la riqueza, ellos lo interpretaban como una bendición de Dios. O sea, yo me porto bien, soy rico. Por lo tanto, incluso la riqueza que él tenía, él la podía interpretar como una bendición de Dios, ¿no? O sea, y cuando el Señor le dice, bueno, ya sabes los mandamientos, y él dice, pues todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me hace falta? En el Evangelio de Mateo dice, ¿qué más me hace falta? ¿No? Pero lo que está claro es que aunque él era religioso y según él, que yo no me lo creo, pero según él había guardado todos los mandamientos desde su juventud, a pesar de eso, él no tenía claro la respuesta a esa pregunta y por eso estaba con esa inquietud, ¿no? Es curioso que el Señor le cita los mandamientos. ¿Sabéis cuántos son los mandamientos? ¿Y cuántos les cita? 6. O sea, no les cita todos. ¿Cuáles son los que les cita? Aquellos que tienen que ver con el prójimo, ¿no? Por eso el evangelista Mateo acaba añadiendo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Porque el resumen de la ley, ¿cuál era? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. El Señor Jesús a este joven no le cita todos los mandamientos, le recuerda estos 6, ¿no? Y él dice que lo ha guardado todo. Yo no me lo creo. Y esto nos hace pensar en la capacidad que tenemos de autoengañarnos. Probablemente él se pensaba que era bueno o más bueno de lo que era. Yo creo que él se está autoengañando y puede que lo sepa, por eso aún no tiene claro cómo va a ir al cielo, porque tiene que preguntar qué más tengo que hacer, ¿no? Me falta algo. ¿Qué me falta? De hecho, en el Evangelio de Mateo dice eso. ¿Qué me falta, no? Y es que normalmente pensamos que somos buenos, normalmente, ¿eh? La gente lo suele decir, incluso en los entierros. Yo he estado en algunos entierros este verano, y de gente de iglesia y de no iglesia, y no siempre, no siempre se dice, pero yo creo que a veces el difunto pues no era muy querido, pero a veces sí, y se dice qué bueno era, qué buena era, ¿no? Parece que tenemos una necesidad de pensar así, porque de alguna manera lo de ser bueno está conectado con ir al cielo, ¿no? O sea, como es bueno, de alguna manera está diciendo, bueno, ya va al cielo. Pues si no lo es, ¿dónde va, no? Incluso hace poco, en uno de esos entierros, un párroco, amigo mío, puso en nuestro grupo de WhatsApp que tenemos, se ha ganado el cielo, uno de los voluntarios, ¿no? Se ha ganado el cielo. Por ser voluntario, nos ganamos el cielo por nuestra buena conducta. ¿Realmente somos tan buenos como para ir al cielo? Mira, Jesús, yo no sé si tú alguna vez habías leído ese texto, supongo que sí, pues esta historia es muy conocida, pero es súper contundente nada más empezar la conversación. Ya el joven le dice, maestro bueno, ¿qué haré para...? ¿no? Y Jesús lo primero que le dice es, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno. Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Qué interesante esto, ¿no? ¿Por qué le dice esto Jesús? ¿Jesús era bueno? Marta, ¿tú qué dices? Buenísimo. ¿Por qué le dice esto tan contundente, ¿no? ¿Qué está diciendo? ¿Que él no era bueno? No, no está diciendo eso. Le está diciendo, tú no eres bueno, aunque te crees bueno. Entenderme. Luego en la historia lo vamos a ver que esto es así.
O sea, que quede claro, nada más empezar, que ante esa pregunta de ¿qué hay que hacer para heredar la vida eterna? Te digo ya de entrada que no hay nadie bueno. No hay nadie bueno. Por lo tanto, se infiere que nadie puede ir al cielo, porque nadie es bueno. Solo uno, Dios. Se lo dejó claro. Pero, aunque se lo dejó claro, él no lo entendió así. Supongo, me recuerda a la mujer samaritana, ¿no? Que hablaban en lenguaje hasta que al final le dice, 5 maridos has tenido. Entonces ella ya se da cuenta de qué estamos hablando. Aquí, ahora, el Señor, porque claro, él dice, yo he guardado todo esto desde la juventud. Mentira. Es mentira. Pero él se lo estaba diciendo a Jesús. Ahora Jesús le va a decir algo que le va a desmontar la parada. ¿Sí? Para que entienda que no es bueno. Y que por lo tanto, como no es bueno, no puede hacer nada para ir al cielo. Pero antes viene ese momento que antes hemos dicho. Versículo, ¿qué versículo es? 21. Entonces Jesús, cuando ya el joven le dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud, mentira, entonces Jesús, mirándolo, lo amó. Que es como para pararse aquí, ¿no? Qué bonito es esto, ¿verdad? ¿Sí? Jesús sabía lo que había en el corazón de este joven. A ver, no todo era malo, ¿eh? En el joven vino a buscar a Jesús. El joven tenía inquietudes. Lo hizo bien. Fue a ver al maestro, a preguntarle al maestro. No lo hizo todo mal. Era rico, bendecido por Dios, pero no había guardado desde su juventud los mandamientos. Y mucho menos la coletilla que Mateo añade. No estaba amando al prójimo como a sí mismo, como luego el Señor le va a demostrar. Amarás al prójimo como a ti mismo. No lo estaba haciendo. Y de hecho, el Señor Jesús sabía que ese joven, después de lo que le iba a decir él, se iba a ir triste. ¿Sabéis lo que le dice el Señor, no? Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¡Ay, qué dolor! Se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Jesús sabía que iba a pasar eso? Pero antes encontramos que dice, lo miró y lo amó. Y es que Jesús nos ama. Esto es así. Cualquiera de nosotros haya hecho lo que haya hecho, estemos mintiéndole en la cara, que mira que era mentiroso este joven. Estaba en plena mentira, pero Jesús lo ama. Así es Jesús de generoso con nosotros, nos ama. Entonces esta mañana tú piensas que Jesús te ama. Si no lo piensas, mira lo que pone aquí, ¿no? Jesús le amó y Jesús te ama. Y porque le ama, como a la mujer samaritana, le tiene que demostrar que está equivocado. Porque el amor implica poder llevar a la persona a Cristo. Y si uno no entiende el error, si uno no entiende en qué se está equivocando, no necesita a Cristo. Ya puede tirar con lo que está. Así que le dijo Jesús, una cosa te falta, joven rico. No sabemos el nombre del joven rico, pero se llama así, joven rico. Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. ¿Qué os parece esto? Una cosa te falta, joven rico.
déjalo todo por mí. Déjalo todo y sígueme. Deja lo que te importa de verdad y sígueme a mí. Deja tus tesoros materiales, véndelos, dale el dinero a los pobres y haz tesoro en el cielo. Más importante el tesoro que hagas en el cielo que el tesoro que tengas aquí. Déjalo todo y sígueme tomando tu cruz. ¿Qué os parece esto? Hombre, sabemos lo que le pareció al joven. ¿Qué le pareció al joven? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Ahora le está diciendo algo que le falta. Él no quiso, a menos de entrada, no sabemos, creo que la historia está ahí para que pensemos en esto. De entrada se fue triste, porque tenía muchas posesiones. ¿Por qué Jesús le pide esto al joven? ¿Por qué se lo pide? Porque ese era el problema que tenía. El amor al dinero, el amor a lo que podemos conseguir con el dinero, lo que estamos planeando comprar con dinero, todo lo que está relacionado con el dinero, en el caso del joven, era su problema. Él amaba más todo eso que a Jesús. Por eso se fue triste, porque lo que Jesús le pide en realidad no es que deje de amar las riquezas, sino que le siga a Él. Deja las riquezas y ven y sígueme a mí. ¿No? Pero este joven tenía en su corazón tan atrapado, el corazón tan atrapado en las cosas que tenía, materiales, en su amor por todo eso, incluso como dice luego, en su confianza en todo eso, que no escogió seguir a Cristo. Fíjate qué fuerza tiene el dinero, el amor a las cosas materiales, que puede, en este caso, impedir que alguien deje eso para seguir a Cristo. Pero esto es el mensaje de Jesús para este joven. Déjalo todo para seguirme a mí tomando la cruz. O sea que, vaya plan. Seguirme a mí tomando la cruz, dispuesto a sufrir. Hemos visto lo que este joven escogió. ¿A que no parecía que este joven fuera así? ¿No? De entrada parecía que viene corriendo. Se clava delante del maestro. Maestro bueno, ¿qué hago? Véndelo todo y sígueme. Parecía que tenía interés en seguir al maestro, no, en preguntarle al maestro. Lo parecía, pero si me tocan lo que más quiero, ya no puedo seguir al maestro. Ahora, nosotros, ¿creéis que esto Jesús a nosotros nos lo pide también? A ver, en la Biblia no vemos que a todos los ricos que aparecen el Señor les diga que vendan todo y se lo den a los pobres. No lo vemos, así como un mandamiento, ¿vale? Aquí todos somos ricos. Menos una que conozco, los demás somos ricos. Estoy exagerando un poco. En general, en el primer mundo en el que vivimos, hemos tenido nuestras vacaciones, nos hemos gastado dinero, vamos por ahí, tenemos casa, coche, somos ricos. Entenderme, ¿eh? ¿Qué enseñanza
podemos sacar para nosotros. Que tenemos que estar dispuestos a dejar lo que haga falta para seguir a Jesús. Tenemos que estar dispuestos a dejar lo que haga falta. Y si es el dinero, es el dinero. Y si es la casa, es la casa. Y si es el coche, es el coche. Y si son mis planes de futuro, son mis planes. Tenemos que estar dispuestos a dejar lo que sea para seguir a Jesús, para amar a Jesús. Nada puede ocupar, como dijo Ismael, nada puede ocupar el lugar de Cristo en nuestra vida. Nada, ni nadie, como luego veremos, ni nadie puede ocupar el lugar que solo Cristo debe ocupar. De hecho, ese es el primer mandamiento de la ley de Dios. Amarle a Él con todo nuestro corazón y todas nuestras fuerzas y al prójimo como a nosotros mismos. ¿Por qué no amaba este joven rico al prójimo? Porque no amaba a Dios primero. Y cuando uno no ama a Dios primero, cuando uno no quiere ser discípulo de Cristo, cuando uno no quiere amar a Cristo en primer lugar, tampoco va a amar al prójimo como a sí mismo. Y es lo que demostró este joven. ¿Tú crees que hay algo que tienes que dejar para poder seguir a Cristo como tiene que ser seguido? Mirad, si la historia acaba aquí, se nos queda un poco incompleta, ¿vale? Entonces seguimos la lectura, no la hemos hecho. Versículo 23, ahora vienen unas palabras muy famosas de Jesús. Y prestad atención porque ahora se van a resolver nuestros dos puntos principales, si quieres, en cuanto a la pregunta de la vida eterna y en cuanto a lo que hay que dejar para seguir a Jesús. Entonces Jesús, mirando alrededor, el joven ya se ha ido triste, ha escogido su dinero, ha escogido sus riquezas, sus posesiones, antes que a Jesús y seguirle. Y entonces dice Jesús estas palabras, cuán difícilmente, se lo dice a los discípulos, dice mirando alrededor, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Qué difícil es que los que tienen riquezas entren. Entonces los discípulos se asombraron por las palabras de Jesús. Claro, porque lo que hemos dicho antes era así, los ricos pensaban que tenían riqueza porque se habían portado bien y eran bendecidos por Dios. ¿Se entiende esto? Entonces, claro, se asombran. Si esto es así, lo que Jesús está diciendo es que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos, pues ¿qué está pasando? O sea, no entendemos, se asombraron, ¿no? Entonces el Señor Jesús matiza la frase, dice, hijos, qué bonito es esto también, ¿no? Dice a sus discípulos, dice, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Es un matiz. Al principio dice los que tienen riquezas, ahora dice los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar, esta frase os suena, un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios, ¿no? Son palabras muy contundentes, ¿no?, de Jesús, que ponen el foco en la dificultad para ir al reino de los cielos, como quería el joven. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? A él le importaba la vida eterna, quería ir a la vida eterna, pero dice Jesús, qué difícil es que amando las riquezas, o que teniendo dinero, y amando el dinero, porque el problema no es tener dinero, ¿no? Aquí hay gente que tiene pasta. El problema no es que tengáis pasta. El problema es que amemos el dinero. Ese es el problema. A ver, los que tienen pasta, levanten la mano, ¿vale? El problema es lo que amamos, no lo que tenemos. Qué difícil es. Este tema pone el foco en la cuestión material, en el tema del dinero.
y en el tema de lo que queremos con el dinero. Pon el foco en esto. Claro, ¿cómo sigue la conversación? Dicen los discípulos. Dice, versículo 26, ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿quién podrá ser salvo? Realmente este es uno de los temas de la conversación. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Quién puede ser salvo? ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Pero tenemos la coletilla en medio de nadie es bueno, solo Dios, y los discípulos ahora dicen, ¿quién pues podrá ser salvo? Y Jesús contesta, versículo 27, para los hombres es imposible. No hay posibilidad. No hay nada, esa es la primera enseñanza, ¿no?, de esta historia, no hay nada que podemos hacer para ganarnos el cielo. Nada bueno que podamos hacer para ganarnos el cielo, porque no somos buenos. Es imposible para los hombres. No hay religión a la que apuntarse, no vale con que seas evangélico o que tus padres lo sean, ni siquiera vale que te sepas toda la Biblia o yo me la sepa, pues como este joven probablemente se la sabía. No hay nada. ¿Qué puedo hacer? Nada. No puedes hacer nada. ¿Quién se puede salvar? Nadie. Nadie, porque es imposible para los hombres. Y esto era lo que tenía que haber entendido ese joven. Y por eso Jesús, al amarle, le enseñó que él era un tacaño agarrado, que no amaba al prójimo porque podía haber vendido sus riquezas para ayudar al prójimo. Y si tanto interés tenía en el cielo, ¿por qué no haces tesoros en el cielo en vez de acumular aquí? ¿No? No eres tan bueno, no eres bueno, eres malo más bien, porque tu dinero no lo estás usando generosamente para ayudar a nadie. ¿No? Jesús le quiso dejar claro que amando tanto su dinero y las riquezas, ni siquiera estaba amando al prójimo, al que tenía cerca, porque en realidad no amaba a Dios. Esto es lo primero que necesitamos entender cualquiera de nosotros acerca de esa pregunta. La segunda cosa que tenemos que entender es lo que dice el versículo 27, la segunda parte. Para los hombres es imposible, mas para Dios no. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Todas las cosas. Es decir, Dios sí nos puede salvar. Nosotros no podemos hacer nada para heredar la vida eterna. Pero Dios sí nos puede salvar. ¿Cómo? Lo que pretendía Jesús al amar a aquel joven era enseñarle que no era bueno y no podía hacer nada, precisamente para luego enseñarle que tenía que seguirle a él. Y aunque el texto no nos lo aclara, nosotros sabemos que la única manera de poder ir al cielo, la única manera en la que Dios nos salva, porque para Él es posible, es cuando, como le dijo a Nicodemo, Dios interviene en nuestras vidas, nos abre los ojos para comprender nuestra maldad y nos capacita para creer que el sacrificio de Cristo, y solo eso, nada más, nos otorga el perdón por nuestros pecados, sea el que sea ese pecado. Solo el sacrificio de Cristo y nuestra fe en ese sacrificio, previo arrepentimiento por nuestros pecados, esa es la única manera de heredar la vida eterna. ¿A que esto no lo sabías? Lo sabíamos, ¿no? Pero es así, ¿eh? Es así. ¿Crees que es un mensaje que no es para hoy en día? Tú y yo necesitamos, aún hoy, no digo que no seamos salvos, ni mucho menos, pero tú y yo necesitamos aún poder reconocer que no somos tan buenos y que necesitamos el perdón.
Necesitamos reconocerlo. Y necesitamos ayudar a quien está equivocado a poder reconocer su maldad y llevarle a los pies de la cruz, porque solo allí está el perdón y el pasaporte para el cielo. Solo allí, no hay nada más, nada más. Ni personas, ni religiones, ni nadie. Solo allí. Creo que esto ya lo hemos dicho, ¿no?, en este verano. Estas son dos cosas que están claras en este pasaje. Tienen que ver con lo de la vida eterna. Ahora, hay otra cosa que queda muy clara en este pasaje que hemos mencionado, y es que Jesús exige todo. Tienes que dejar todo para poder seguirle a Él. Tengo que dejar todo para poder seguirle a Él. Tenemos que dejar cualquier cosa que amamos más que a Dios. Tenemos que tirar al suelo cualquier cosa que amamos más que a Dios, sea lo material y el dinero, como le pasaba a este rico, o sea otra cosa. Si no, no podemos seguir a Jesús. Cualquier cosa que nos impide amar y seguir a Jesús en primer lugar. Es una entrega total lo que Jesús pide. Y en este caso, pues el dinero y las riquezas, o las cosas que podemos comprar o hacer con el dinero, puede ocupar tan fácilmente el centro de nuestro corazón que sea imposible seguir a Jesús o seguirle a medias. Por eso Jesús dice que es tan difícil que un rico entre en el cielo. Ahora, la exigencia de Jesús es aún mayor. Fíjate cómo acaba este texto. Versículo 28, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Ahora ya no estamos hablando del joven rico, ahora estamos hablando de los discípulos que han contemplado esa conversación, han escuchado la explicación de Jesús. Tan difícil es tan difícil dejar las cosas. Y Pedro igual está contento y dice, nosotros, tus discípulos, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Era verdad? ¿Era verdad? Algunos dicen que sí, otros que no. Claro, que decir que sí totalmente es difícil decirlo, pero si os acordáis cuando el Señor llamó a los discípulos, dice, por ejemplo, Pedro dejándolo todo le siguió. Pues sí, dejó de ser un pescador para seguir a Jesús. Esa fue su situación, ¿no? Respondió Jesús, versículo 29, lo tenéis en el texto. De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Es un texto en el que voy a entrar en la última parte, pero sí en la primera. Fíjate cómo Jesús añade una dificultad más a esto de seguirle. Porque Jesús está diciendo, porque el tema es dejar todo. Es el tema que está aquí. Tienes que estar dispuesto a dejar todo por amor a Cristo. Y yo tengo que estar dispuesto. Los dioses de los que no habló Ismael, mi propio yo, las relaciones románticas, el sexo, lo que me entretiene, tengo que estar dispuesto. Y Jesús añade ahí, dice, ninguno que haya dejado casa, lo da por sentado. Ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, ¿no? Claro, nosotros sabemos que Jesús no está diciendo que te divorcies, que dejes a tu marido o tu mujer, no está diciendo esto, ¿verdad que no? Porque en otro lugar dice que no. Por lo tanto, ¿qué está diciendo Jesús? Tiene que ver con lo del amor a. O sea, no podemos amar a nadie más que a Dios.
Esto tiene tela, ¿eh? No podemos amar nada, nada más que a Él, a nada. Hay que dejarlo todo. Todo lo que amas más que a Jesús, tengo que colocarlo en otro nivel de amor. Porque ese es el mandamiento. Amar a Dios por encima de todo y de todos. Y entonces amaremos al prójimo. ¿Cómo sabemos nosotros que amamos a Dios? En parte por la manera que amamos al prójimo, como esta historia nos demuestra. En esta mañana hemos recordado que Dios nos ha amado a nosotros. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué nos ha dado? No escatimó ni a su propio Hijo, ¿no? Fue absolutamente generoso, 100% generoso. Sacrificó la vida de su Hijo, un Hijo perfecto, un Hijo que dejó su gloria en los cielos, para que nuestra deuda de nuestra maldad quedara saldada y nosotros pudiéramos estar con Él aquí y allá. Dios ha sido generoso. La pregunta es, ¿cómo somos nosotros de generosos con Dios? ¿Podrías tú decir y podría yo decir, podría explicar en una frase en qué consiste mi generosidad en cuanto a Dios? En esta mañana podríamos pasar el micro y compartir. Ya sé que podría parecer un poco de chulería, ¿no? Porque yo diga, pues yo he hecho esto. ¿Podemos nosotros decir que amamos a Dios más que a nada y al prójimo como a nosotros mismos? De tal manera que en nuestra vida se manifiesta, se exterioriza, se cuantifica nuestra generosidad hacia Él. ¿Podemos decirlo? Dijo Jesús, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Somos generosos económicamente hablando con los que lo necesitan? ¿Podríamos cuantificar nuestra generosidad en este verano con los pobres? Hemos recogido para Cuba, antes para Turquía. Pregúntatelo, yo me lo he preguntado, ¿eh? Y podemos salir mal parados. Dios nos lo ha dado todo y nos pide todo. ¿Cuánto nosotros estamos dando generosamente a los pobres? ¿Cuánto? Dilo en tu cabeza. ¿Cuánto hemos dado este verano? ¿Cuánto de generosos somos con el dinero que tenemos con nuestros amigos? ¿Somos generosos? ¿Sabéis qué es lo contrario de generoso? ¿Cómo? Tacaño. ¿Qué más? Rácano. Esto del puño. No he dicho la palabra porque pensaba que era ofensivo. Esto del puño, ¿sabes lo que es el puño, no? Lo tienes todo agarrado. Tacaño. Egoísta. Egoísta. Que no comparte con nadie, es un egoísta. Nosotros somos ricos. ¿Cuánto hemos sido de generosos? Te voy a hacer otra pregunta. ¿Cuánto hemos sido de generosos con nosotros mismos este verano, cuantificándolo económicamente para nuestras vacaciones en comparación con nuestra generosidad con los pobres?
¿Crees que hay un desequilibrio? ¿Crees que en el fondo todos tenemos un problema con el dinero y con lo que podemos hacer con el dinero? ¿No crees que es muy fácil caer en el problema del joven rico? En esa tristeza si al final el Señor exige que le entregue todo. ¿Y si nos pide que le entreguemos nuestras vacaciones? Y que no nos gastemos ni un duro en las vacaciones. Que no lo hace. Bueno, no sé si lo hace, que el Espíritu Santo nos diga a cada uno lo que tenemos que hacer. ¿Me entendéis por dónde voy? A Dios el seguimiento a Jesús, porque esto es lo que le pidió Jesús al joven. Déjalo todo y sígueme tomando tu cruz. ¿Estoy dispuesto a sacrificar el dinero que Dios me da para ser generoso con otros? ¿Lo estoy siendo? ¿O solo pensamos en nosotros mismos y en nuestra felicidad? ¿Somos generosos en cuanto al dinero con la obra de Dios, con nuestros diezmos? ¿Somos generosos o somos tacaños? Os voy a hacer otra pregunta, porque no la volveré a hacer. Como me voy a ir además, pues ya no. ¿Tenemos derecho a ser generosos con nosotros mismos si primero no tenemos claro y decidido cómo y cuánto vamos a ser de generosos con Dios y con los pobres? Mi opinión es que no. Que ningún cristiano discípulo de Jesús tiene derecho a gastarse ni un duro si primero no sabe cuánto y cómo de generoso va a ser con la obra de Dios y con los pobres. Luego, sí, puede escoger. Lo primero es el reino de Dios y no nosotros. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Esto nos falta. Estar contentos con poco. Gran ganancia, fíjate que he usado un lenguaje económico. Gran ganancia, vamos a ganar mucho si a la piedad que tenemos, nuestra fe, la acompañamos de contentamiento en cuanto a lo económico, porque nada hemos traído a este mundo, nada hemos traído, nada material, ninguna casa, ni ningún coche, ni nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que dice Pablo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Qué frase que nos afecta. Teniendo sustento y abrigo estemos contentos, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Versículo muy conocido, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Atención, a el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Texto relacionado con el amor al dinero. Hay gente, según Pablo, que puede perder la fe por el amor al dinero, porque el amor al dinero no viene solo. El amor al dinero dice que entonces te haces que caigas en tentaciones, en lazo, en cosas que te atan, caes en codicias necias. ¿Qué son codicias necias? Chorradas por las que nos morimos para comprarlas y son chorradas. Codicias necias, y algunas son dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Creo que se trata de ser generosos, como Dios lo ha sido. Dejadme que lea el último texto, porque se pasó una ofrenda para los de Cuba, allí en los tiempos de Pablo, para Jerusalén. Se pasó una ofrenda y el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios tiene que exaltar la iglesia
que estaba en Macedonia. 2 Corintios 8:8. Dice, os hacemos saber, hermanos de Corinto, la gracia de Dios que se ha dado en las iglesias de Macedonia, que, fijaos en el lenguaje, por favor, fijaos en el lenguaje, que en grande prueba de tribulación, o sea, siendo creyentes grandísimamente probados en tribulación, pero la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Porque doy testimonio, dice Pablo, que con agrado han dado dinero conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Eran pobres, pero querían ayudar a los pobres de Jerusalén. Doy testimonio, dice Pablo, que con agrado, con alegría, han dado conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primero al Señor y luego a nosotros. Esto es el resumen de lo que Dios espera de nosotros. Se dieron primero al Señor, porque quien se da al Señor, luego se da a los hombres. Cuando amamos al Señor, amamos al prójimo. Cuando amamos al Señor, somos generosos con el prójimo. Cuando amamos al Señor, somos generosos con su obra. En todos los sentidos, no solo económicamente, porque económico es hoy porque hablamos del joven rico. Puede ser el tiempo que tenemos, puede ser nuestras capacidades, nuestros sueños, nuestro futuro, lo que estamos pensando que queremos hacer con nuestra familia. Podemos ser generosos con Dios, porque Él lo ha sido absolutamente con nosotros. ¿Tú crees que hay algo que debemos corregir? Mira que Jesús se mete con la gente, ¿eh? Claro, le soltó eso que le soltó, a ver si el joven pensaba él solito, no soy tan bueno, tengo que corregir mi amor a la riqueza. Se fue triste, ¿no? ¿Tú crees que tú y yo, la iglesia, nuestra iglesia, la iglesia del Señor en este tiempo en el que estamos, en un mundo capitalista, materialista, hedonista, tiene que corregir algo? ¿Hemos de corregir algo? Como familias tenemos que sentarnos a pensar en cómo y cuánto somos de generosos. Tenemos que pensar en si algo no debiéramos hacer en cuanto a lo económico o en cuanto a lo que sea, porque eso impide que sigamos a Cristo como Él se merece. Hemos de pensarlo. Y mira, yo he llegado a una conclusión. Esto es igual de imposible para mí que salvarme. A mí me tiro yo. Yo prefiero gastarme dinero en mí que en los demás. Y soy cristiano. Pero si me miro para mí mismo, es imposible. Solamente si me conecto con Cristo diariamente y fluye su Espíritu en mí, es que puedo aceptar a Cristo y puedo renunciar a cualquier cosa por Él. Solamente es por eso. Yo no soy ningún ejemplo de nada de lo que he querido decir. Tengo el mismo egoísmo que cualquiera. Y soy rico. Tengo pasta. ¿Alguien quiere? Tenemos dinero. Tenemos tiempo. Tenemos dones. Tenemos familia. Tenemos capacidad. Seamos generosos con Dios. Vamos a terminar aquí en una oración. ¿Os parece? ¿Tienes el micro aún?
¿Ya no? No pasa nada. Le damos gracias, Padre, por este tiempo en el que venimos aquí y es un privilegio, Señor, aunque tú nos digas cosas como estas, pero es un privilegio venir ante tu presencia, la presencia de Cristo, venir corriendo de rodillas delante de ti. Gracias, Señor, porque nos has amado, porque nos sigues amando, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Gracias por tu generosidad. Gracias por regalarnos a tu Hijo. Gracias por sacrificarlo en la cruz en nuestro lugar. Gracias porque nos has perdonado todo lo malo que hacemos, a ti y al prójimo. Y nos sigues perdonando todo. Me parece increíble. Es increíble. No hay otra generosidad ni amor tan grande en el mundo, ni de ninguna persona como la tuya. Gracias, en el nombre de Jesús.